Militarismo japonés. Dada la demostración de poder militar, así como la asimilación de las instituciones modernas de Occidente, Japón fue aceptado como una potencia mundial al término de la Gran Guerra. Pero en el concierto de las naciones, y por lejanía del Oriente Asiático, prevaleció el énfasis en las diferencias raciales. Europa dirimía conflictos políticos y económicos de gran escala derivados de la aplicación del Tratado de Versalles, razón por la cual Japón estaba al margen de la atención internacional. Después de la firma del tratado, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña rechazaron la inclusión de una cláusula de la igualdad racial que condiera a la población japonesa el mismo estatus que la población anglosajona. En los años siguientes, Estados Unidos y Australia implementaron medidas contra los migrantes japoneses. En el primer país, por ejemplo, se les negó la nacionalidad y una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, la xenofobia llegó al grado de recluirles en campos de concentración. En Japón el totalitarismo se configuró a partir de un conflicto de poder entre el emperador y los militares. A diferencia de Alemania y de Italia, el régimen no se congregó en torno a un líder carismático con facultades extensas, sino que respondió a los intereses del ejército y la armada. Los grupos militares despertaron la simpatía del campesinado debido a que en periodo de reserva se integraban a las labores agrícolas, por tanto, tenían conocimiento de sus problemas. La población, además, era educada escuchando las grandes hazañas de los soldados y respetando su autoridad. La imagen de la milicia despertaba confianza. El conflicto se hizo evidente en 1929, cuando los militares que controlaban las posesiones japonesas de Manchuria, en China, volaron el tren adjudicando la responsabilidad a guerrilleros chinos. El tren de Manchuria meridional era importante para los intereses del Imperio del Sol Naciente, por lo que tales disturbios fueron percibidos como una afrenta a la autoridad del emperador. La crisis de Manchuria se desató en 1931, cuando el tren nuevamente fue dinamitado acudando a los rebeldes chinos, hecho que sirvió de pretexto para invadir toda la región. Para sortear la protesta del emperador y de las potencias occidentales, se creó el Estado Manchukuo, que se declaraba independiente pero era, a todas luces, un gobierno títere de los militares japoneses. En Tokio, el emperador perdió aún más poder con la llegada al gobierno del general Araki, quien apoyaba el militarismo. La Sociedad de Naciones ordenó a Japón retirarse de Manchuria. En respuesta, Japón abandonó la Sociedad de Naciones y extendió la invasión hasta Shanghái y Nankín. La crisis de Manchuria no solo no se resolvió, sino que demostró la indiferencia de Estados Unidos y Reino Unido cuando sus intereses estaban en juego. Ninguno estaba dispuesto a enfrentar a una potencia asiática tan próxima a sus enclaves comerciales. Dentro del imperio el adoctrinamiento y la disciplina eran parte de la vida cotidiana. Por la Ley de Movilización General, extendida en 1938, las materias primas y los recursos se destinaron, en primer lugar, a la producción de armamento. Los bienes de consumo básico escasearon. Era común llevar a los hombres a trabajos forzados durante largas jornadas de trabajo que podían derivar en enfermedades y muerte. Se censuró y torturó a artistas, personas de los ámbitos académicos y afiliados a agrupaciones comunistas. Durante los tiempos de represión, en cada escuela se construyó un santuario en medio de un solar con figura de emperador, a fin de ser venerado por la infancia y la juventud. Los militares en el poder estaban preparando a Japón para la guerra. Todo esto ocurrió durante el gobierno de Hirohito. Fue el 124 emperador de Japón desde 1926 hasta 1989. Subió al trono tras la muerte de su padre Yoshihito. Tras su fallecimiento, y de acuerdo a la tradición japonesa, su nombre póstumo es el emperador Showa. Esperando que haya sido de su agrado. Le deseo un buen día. Gracias por la atención prestada. Hasta aquí mi reporte, Joaquín, regreso contigo.